que consistía en que si se necesitaba agua, se traía. Y fundamentalmente se traía a través de la construcción de infraestructura. Entonces, canales o túneles, almacenamientos como represas, diques, este tipo de cosas. En la medida en que iba aumentando la demanda, simplemente se traía donde fuera. Y cada vez se iba ampliando la huella, la necesidad de territorio para generar esa agua, ¿cierto? Y esa gestión por la vía de la oferta, y pensemos en el caso de Bogotá, hasta no hace mucho tiempo la ciudad se abastecía con el agua que venía, en términos históricos, digámoslo así, se abastecía con el agua que venía de los cerros del oriente y un poco de Sumapaz. Después con el agua que venía del río Bogotá. Después fue necesario el Cisga, el Neusa, Teusacá, San Rafael, y por último nos vimos en la necesidad de traer agua de otra cuenca, y tuvimos que trasvasar aguas que iban hacia la cuenca del Meta hacia la sabana de Bogotá, con el proyecto de Chingaza. Es decir, la huella del agua ha crecido muchísimo en Bogotá, y naturalmente eso tiene un límite. Y ahí vino otra forma de gestión, que fue no ya la gestión por la vía de la oferta, sino la gestión por la vía de la demanda. Y la propuesta fue, vamos a racionalizar la demanda a través del uso de instrumentos económicos, de señales económicas que modifiquen el comportamiento de los usuarios. Y fue entonces cuando se logró, por ejemplo, aquí en Bogotá, que es una cuestión realmente muy interesante, cuando se presentó que ustedes recordarán, la amenaza de que nos quedáramos sin agua porque se iban a derrumbar los túneles de Chingaza cuando Antanas Mockus era alcalde de Bogotá, se presentó un cambio en la manera como se gestionaba el agua. Y ese cambio introdujo unos estímulos para favorecer el ahorro y unas sanciones para castigarlo. Y eso nos llevó, una cosa muy interesante, a que el consumo per cápita de Bogotá, que antes de ese problema estaba alrededor de los 200 litros por persona al día, bajara a 130. Y eso naturalmente tuvo unas implicaciones económicas gigantescas, porque la necesidad de invertir en el desarrollo de nuevos y costosísimos proyectos para ampliar Chingaza, para traer agua de Sumapaz, para satisfacer esa demanda, se desplazó en el tiempo al bajar el consumo. Entonces, eso mostró cómo era posible, a través de una gestión por la vía de la demanda, racionalizar el consumo del agua y disminuir, en este caso, el consumo per cápita en la ciudad de Bogotá. Y eso ha pasado en muchas partes del mundo. Sin embargo, eso no fue suficiente. Y no fue suficiente porque frente a la situación de escasez global del agua, nosotros aquí en Colombia tenemos una ventaja gigantesca que desconocemos, es que somos muy ricos en agua. Y desconocemos que el agua tiene un potencial de desarrollo, tal vez en la única forma en que lo usamos con claridad es en la generación hidroeléctrica. Y lo vemos más bien es como un problema, como una causa de inundaciones, de destrucción de infraestructura, de muertes. No tenemos clara la manera de aprovechar esa agua en beneficio de la sociedad. Pero decía, no es, repito, el caso de Colombia, en el mundo, frente a la presión sobre el agua, y aquí quiero hacer una precisión muy importante, no es solamente en cantidad, sino es también en la calidad del agua. La manera
como al usarla, la contaminamos y la volvemos inutilizable por los demás. Cosa que es evidente aquí en el caso del Río Bogotá. Ustedes saben cómo es el Río Bogotá, no voy a extenderme sobre ese tema, pero en la medida en que va avanzando hacia su desembocadura en el río Magdalena, pues es un río que cada vez está más lejos de ser utilizado dentro de las condiciones que establece la ley para efectos de que sea sano para el consumo y para los diferentes usos, para la agricultura. Aquí nosotros en Bogotá comemos lechugas regadas con agua de Río Bogotá. ¿Qué pasará con eso? Imagínense. Pero bueno, se entró en una tercera etapa. Frente a esa escasez de agua y al conflicto entre los diferentes usos y el conflicto entre los intereses de los diferentes usuarios, fue necesario entrar en lo que se denominó la gestión integrada del recurso hídrico, la gestión integrada del agua, que se basó en la idea de que había que llegar a unos acuerdos, había que llegar a unos consensos entre los diferentes interesados, entre los diferentes actores, entre los diferentes usuarios, para repartir el uso del agua, teniendo en cuenta, eso sí, como lo establece la ley, que hay unas prioridades en el uso, siendo la primera la satisfacción del consumo humano. Esa gestión integrada del recurso hídrico entonces dejó de ser, como lo mencioné anteriormente, una gestión lineal, que era como la que estaba basada en la gestión de la oferta, a convertirse en una forma de gestión mucho más compleja, en una forma de gestión integral y en una forma de gestión sistémica y proactiva. Tenía que prever cuál iba a ser el consumo del agua. Se volvió, desde luego, también una forma mucho más participativa, con un carácter, desde luego, técnico y económico, pero transformándose cada vez más en un proceso de tipo sociopolítico. Sin embargo, ahí no terminamos. Hay todavía una nueva fase que está en proceso y que estamos precisamente tratando de poner aquí en práctica en la región de Bogotá, que es el convertir el agua en un elemento del ordenamiento del territorio para que ese territorio sea sostenible, para que la oferta de los ecosistemas se mantenga en el tiempo, para que los servicios públicos que se brindan a través del agua se puedan hacer permanentes en el tiempo. Eso como objetivo central de lo que hemos denominado la sostenibilidad territorial. Entonces, el agua había sido, y aquí viene un cambio también fundamental, había sido siempre otorgada, concedida, como una respuesta. Alguien decía, yo necesito agua. Entonces el Estado le daba una concesión, le adjudicaba, le conectaba el acueducto frente a su demanda. Hoy en día, lo que se está pensando, no solamente en Colombia, sino en el mundo, es que la disponibilidad de agua es la que tiene que determinar cuáles son los usos del suelo. ¿Y por qué? Porque la calidad del agua, y la cantidad desde luego, pero la calidad también, es un resultado de lo que se haga en la cuenca. Cada vez más nosotros vemos cómo el agua que toma una buena parte de la ciudad, que proviene del río Bogotá, es menos utilizable, porque como hemos llenado la sabana, hemos hecho una mala planificación, hemos hecho un mal ordenamiento del territorio, hemos llenado la sabana de zonas industriales, de urbanizaciones, de toda una serie de desarrollos sin tener en cuenta ni la provisión de agua para el consumo, ni tampoco el tratamiento del agua. Lo que estamos es deteriorando
la calidad del agua y no la podemos usar. La planta de tratamiento de agua de Tibito, que toma el agua del río Bogotá, el año 11 o 12, no recuerdo ahora, pero no importa, la cifra, la cantidad de días que no se pudo utilizar fue más de 100, porque la planta no tiene la capacidad de tratar esa agua. Y eso es por el mal uso del suelo, por la agricultura que no se controla, por el uso de abonos, por el uso de insecticidas, por el uso de plaguicidas, que finalmente van a parar al río. Todo eso nos afecta la prestación del servicio y el costo, desde luego, del servicio público del agua. Y esa forma de gestión, que le hemos puesto un nombre, el doctor Berilla lo conoce y el doctor Marino también, la hemos llamado la GIAT, que es la gestión integrada del agua y del territorio. Tiene un carácter complejo, tiene un carácter integrador y es proactiva, y ahora voy a explicar qué significa esto de proactiva. Articula a los actores, a las instituciones, y tiene un carácter político, técnico, económico y participativo, es decir, es inter y transdisciplinaria. Es mucho más compleja, es mucho más compleja. Y lo que busca esa forma de gestión es reducir la tensión entre los usos del suelo con la calidad y la cantidad del agua y desde luego con la sostenibilidad del territorio. Se convierte esto entonces en un tema sociopolítico. Ya no es un problema técnico ni es un problema exclusivamente económico, sino que es un problema vital de carácter sociopolítico. Y eso implica una transformación en el modo de pensar. Eso implica que ya no podemos seguir manejando un problema complejo con herramientas lineales. Tenemos que actuar de otra manera, tenemos que gestionar este recurso, y esto, repito, es un ejemplo, esto vale para muchos otros servicios públicos. Tenemos que formar diferentes maneras de pensar para ser capaces de formular políticas públicas basadas en la complejidad que nos permitan resolver los problemas, en este caso de los servicios públicos. ¿Y qué implica esto? Y aquí hay varios elementos muy centrales. Primero, implica definir cuál es el territorio donde se va a aplicar esto. ¿Y por qué? Porque si estamos hablando del agua, y aquí, doctor Marino, viene el tema de la descentralización. Cada territorio, y conste que no estoy hablando de cuenca, estoy hablando de territorio, ahora explico por qué. Cada territorio es diferente, cada cual tiene sus propias características, es muy diferente lo que ocurre aquí en la zona de Bogotá que lo que pasa en Medellín o lo que pasa en el Valle del Cauca. Y esas diferencias territoriales, regionales, tienen que tenerse en cuenta con toda claridad para la gestión del agua. Es decir, la gestión del agua por esencia, por naturaleza, tiene que ser descentralizada. Eso me parece que es un punto muy importante. Y ese territorio va más allá de lo que es la cuenca hidrográfica. No es suficiente hablar de la cuenca, sino que tenemos que incluir más allá de su extensión territorial, porque hay ecosistemas que afectan la cuenca y que van más allá, digamos, del borde orográfico de esa cuenca. Entonces, hemos integrado para definir este territorio 3 criterios diferentes, y aquí vuelvo a hacer alusión al tema de la complejidad. Estamos hablando
del criterio hidrográfico, naturalmente, que es fundamental, pero estamos también hablando del criterio ecosistémico. Mucha de la lluvia que se produce en la región y que llega a la cuenca de un río proviene de fuera. El papel que juegan los bosques, los páramos, los ecosistemas, etcétera, puede estar fuera de los límites de la cuenca. Y el criterio político-administrativo, que también tiene mucho que ver, todos lo sabemos, los municipios, los entes territoriales tienen mucho que decir y muchas responsabilidades con respecto al agua. Y afortunadamente, en este momento el país cuenta con la Ley de Ordenamiento Territorial, que permite que haya asociaciones entre los entes territoriales, entre los municipios y los departamentos, para gestionar casos como el del agua, proyectos que tienen un alcance supramunicipal, que tienen un alcance regional. Y ahí la ley permite una serie de asociaciones de distinto tipo que bien pueden utilizarse para efectos de gestionar los servicios públicos, no solamente el agua, sino en general los servicios públicos. Además, diré que esta gestión integrada del agua y el territorio es un proceso participativo, es un proceso incluyente en el cual el futuro del territorio tiene que ser acordado entre las personas que viven en él y obviamente intermediadas, si podemos llamarlo así, por las instituciones. Y creo también que es esencial señalar que es un proceso que está basado en el conocimiento y en la información, y en una forma de conocimiento diferente, porque, y esto es bien interesante, no se trata de aprender más cosas, no se trata de eso, no se trata de que la enciclopedia aumente, sino de pensar de otra manera, de utilizar la información para pensarla de otra manera y también para compartirla. Y tenemos que pasar de la gestión reactiva, que ha sido la tradicional, a una gestión proactiva. Mire, hoy estaba precisamente viendo unas cifras que lo dejan a uno preocupado. En 1980, en los años 80, en Chingaza, en donde tenemos la presa que abastece el 60 o el 70% del agua de Bogotá, caían al año 3.000 milímetros de lluvia. Hoy día estamos en 2.400.